Ahora vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial y el chat GPT en la educación. Algo que está trayendo mucha controversia y que se está volviendo cada vez muy familiar a todos los estudiantes de todos los niveles. Y por ello nos acompaña una especialista, experta en el tema. Ella es docente y magíster en educación, es Raquel Rosas. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes, Frida, muchas gracias. Gracias a todos por estar esta tarde con ustedes compartiendo un poco más sobre el chat GPT y el uso de la inteligencia artificial en nuestras aulas. Desde tu labor como docente, como maestra, y viendo, ¿no?, a partir de este uso de la inteligencia artificial, ¿has visto cambios que vienen a ser los mismos o es que realmente hay cambios en bien de la educación? Hay cambios en bien de la educación, Frida, siempre y cuando nosotros alfabeticemos a nuestros estudiantes y a nuestros docentes, ya que tenemos que alfabetizarnos digitalmente. Entonces, ese es un tema que tenemos que verlo a manera global. Si sabemos utilizar las herramientas tecnológicas, entre ellas el chat GPT, lo podemos usar en el bien de la educación y lo podemos utilizar como un aliado. En el sentido que nos va a ayudar a complementar ese trabajo. En este caso, en el nivel superior, ¿no?, en el caso de pregrado, posgrado, la utilidad, imagino que viene a ser un complemento para darle una guía al trabajo, ¿verdad? Sí, es un complemento y a su vez también los docentes tenemos que saber utilizar el chat GPT como una herramienta tecnológica, guiando a nuestros estudiantes a que lo utilicen de una manera productiva y también que lo usen de una manera propia. Por ejemplo, en lo que es el chat GPT, que ha estado muy ligado a la inteligencia artificial, que realmente el chat GPT es solamente un chatbot más educativo, ¿no? La inteligencia artificial es un campo un poco más amplio, es todo lo que implica las plataformas digitales, los chatbots, diferentes herramientas tecnológicas que ya se vienen utilizando. Entonces, la inteligencia artificial realmente no es algo nuevo, sino es un término que ya estaba siendo utilizado, sino que a raíz de la aparición del chat GPT es que ha salido, como decimos, más a la luz. Pero es algo que ya estaba entre nosotros. Y no es el único, ¿no? Porque no. Hay otros y están saliendo cada vez más. Tenemos Bing, que es una versión actualizada de ChatGPT. Eso es lo que tenemos que saber y por eso hay que digitalizarnos, por eso es que tenemos que alfabetizarnos digitalmente. Porque el ChatGPT, por ejemplo, tiene información solamente del año 2021 hacia atrás. No tiene información de actualidad, no está todavía alimentado, como le decimos nosotros, con información del año 2022 en adelante. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas más típicas que se le hace al ChatGPT y que es la que le pongo a mis alumnos a veces de pregrado es ¿quién ganó la Copa del Mundo en el año 2022? Y el ChatGPT dice, lo siento, no tengo la respuesta. Qué cruel. Sí, y es algo que ellos deben de saber. ¿Por qué? Porque en 3 años en el campo de la educación, especialmente cuando uno les pide a los alumnos una fuente, ha cambiado mucho, las realidades han cambiado demasiado en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito político. Si nosotros le preguntamos al ChatGPT alguna situación, alguna coyuntura política, por ejemplo, del país en estos 3 últimos años que ha habido muchos cambios, no la va a tener. La versión mejorada del ChatGPT es el Bing, quien tiene información actualizada, es decir, en estos 3 últimos años, pero tampoco es 100% confiable. Tenemos BART, que es un tipo de chatbot que ha sacado Google. Recordemos que también estas empresas siempre están en la competencia entre App Store y tenemos lo que es Apple. Entonces, ChatGPT es de Apple y BART es de Google. Entonces, tenemos también esta variedad de chatbots, pero hay un margen de error. Así es, y bueno, es una ventaja poder contar con este tipo de informaciones
¿Y cuál sería la desventaja en este aspecto? Por ejemplo, se habla mucho de la inteligencia artificial y se dice mucho que ya los humanos vamos a desaparecer, que ya no vamos a ser de mucha utilidad. ¿Qué nos dirías tú? Bueno, tenemos que comenzar sabiendo de que el chat GPT y la inteligencia, que es un tipo de chatbot, que es una herramienta dentro, que utiliza un sistema de algoritmos dentro de la inteligencia artificial, es justamente alimentado por seres humanos. Somos nosotros quienes programan estas herramientas, somos quienes programan a esta inteligencia artificial. Entonces, lo que se busca es, en el campo educativo, por ejemplo, es alimentarlo con ciertas pautas para ayudar al estudiante a desarrollar este pensamiento crítico, a desarrollar esta capacidad de análisis, que forman parte justamente de su formación humanística. Pero somos nosotros quienes programamos a esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial no tiene una capacidad tampoco de inferencia al 100%, solamente infiere la información que uno le da, pero no tiene una opinión propia como el ser humano, no tiene el pensamiento crítico, no tiene esa capacidad de análisis. Entonces, pienso que Bill Gates fue quien comentó ello, que ha sido de repente un poco sueltas sus declaraciones al decir que hay ciertas carreras que se van a eliminar. No se van a eliminar, sino que hay tareas que se pueden complementar o nos pueden ayudar a nosotros a realizar esas tareas de una manera más productiva, más eficaz en tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la educación, los docentes podemos utilizar el chat GPT para realizar lo que es la retroalimentación en los estudiantes. Por ejemplo, podemos nosotros alimentar al chatbot con nuestras propias, por ejemplo, rúbricas o con nuestra propia información que vamos a evaluar en ese momento, y de esa manera el chatbot nos puede brindar cierta información que nosotros vamos a utilizar, pero no nos la está dando por ellos mismos, sino nosotros tenemos que brindarle primero una base, ¿no? Una guía. Claro. Por ejemplo, cuando uno navega en el internet, ¿no? Y desde que ya tú abres tu laptop y ingresas, ¿cómo van sacando información tuya, ¿no? De pronto entras a ver algo que estás investigando y de repente otro día vuelves a entrar y te aparecen en las ventanas lo que tú, o algo relacionado a lo que tú has estado buscando, ¿no? Exacto. Se guarda, ¿no? Se guarda esta información, ¿no? Por ejemplo, en la misma ventana, cuando uno ha buscado ya una información, el sistema, por ejemplo, estos navegadores tienen, ¿no?, ese registro, ¿no?, de lo que uno ha ido buscando. Entonces, un poco esa ha sido, por decirlo, la base para crear estos chatbots, ¿no? Es lo mismo como cuando salen en los TikToks y dice, ¿quieres encontrar vuelos en avión? Pero no entres desde tu cuenta, sino ingresa desde el visitante, ¿no? Visitante, exacto. Entonces uno dice, pero ¿y cómo pueden saber que es uno, no? Exacto. Pero y es que la cuenta está abierta ahí. La cuenta queda abierta, claro. Cuando uno ingresa siempre es como una ventana, ¿no? El Internet es una ventana realmente que abrimos desde nuestro hogar hacia el mundo, ¿no? En interno me conversabas que tú también has tenido experiencia, ahora estás a nivel superior, pero también has tenido experiencia en básica regular. Entonces, sí, ¿qué nos podrías aconsejar a las maestras de básica regular? ¿Cómo poder hacer uso de esta inteligencia artificial y cómo poder valernos y hacer que información que viene lo podamos utilizar con nuestros estudiantes? Por ejemplo, podemos aliviarnos en el sentido de las maestras de básica regular. Por ejemplo, en los colegios tenemos mucho a veces que programar diferentes preguntas, diferentes exámenes, y lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear nosotros una base de datos, ¿no? Podemos indicarle al chat GPT, siempre tenemos que darle indicaciones, ¿no? Tú eres, e indicarle como qué rol va a tener en ese momento, ¿no? Tú eres una maestra de básica regular del primer ciclo, por ejemplo, ¿no? O de los grados 1 de primaria, ¿no? Y necesito 10 preguntas referentes al ciclo del agua, por ejemplo.
¿no? Entonces el chat va a brindarnos las preguntas y en base a esas preguntas nosotros podemos repotencializarlas, podemos utilizarlas con nuestros alumnos, podemos crear también debates, podemos también utilizar el chat GPT para los estudiantes. Nosotros cuando tenemos alumnos en básica regular especialmente, ahora tenemos el tema pues de la educación inclusiva. Entonces, a veces tenemos ciertas características de ciertos alumnos y nosotros queremos ayudar a estos estudiantes. Entonces, podemos también pedirle al chat GPT, ¿no? De repente, de qué manera yo puedo de repente desarrollar este tema con mis alumnos de ciertas características, ¿no? Indicar las características del alumno y de repente escribe 3 sugerencias, cómo enseñar el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Lo que acabas de decir nos facilita la diversificación, ¿no? Porque hoy en día hablamos de la educación inclusiva y a veces los padres y las mismas profesoras nos preguntamos, ¿y cómo podemos hacer uso con los niños, ¿no? Entonces, de verdad que eso es una gran facilidad para nosotros porque nos va a permitir alimentar y, como bien lo decías, retroalimentar y hacer que esas competencias que nuestros niños y niñas deben de desarrollar se logren, ¿no? Y se logren de una manera muy práctica, porque mientras que nos demanda mucho más tiempo quizás a las maestras, ¿no? Desde tu experiencia para ti, ¿cómo lo consideras? ¿Te ha facilitado la vida? ¿Te ha complicado? Bueno, como toda herramienta que siempre aparece, ya que la tecnología es inminentemente un aliado que ha llegado a quedarse. Entonces, realmente el maestro, la escuela que no incluye tecnología en sus aulas, realmente va a llegar un momento en que va a quedar obsoleto. Obsoleto porque nosotros educamos para nuestra sociedad, para nuestro país y para el mundo. Entonces, estamos avanzando, necesitamos alfabetizarnos digitalmente, ¿no? Cuando nos alfabeticemos digitalmente, vamos a ver que la tecnología es un gran aliado, es un complemento para nosotros, ¿no? Creo que la labor del maestro nunca va a ser reemplazada. Ayer ha sido el Día del Maestro. Feliz día, Frida. Gracias y feliz día a ti también. Ha sido el Día del Maestro, entonces creo que la labor del maestro nunca va a ser suplida, ya que el maestro no solamente imparte contenido, imparte conocimiento, sino forma seres humanos. Entonces creo que ninguna tecnología es capaz de formar seres humanos en valores, en formarlos y darles también el soporte emocional. Especialmente en la básica regular, el maestro es como el segundo papá o la segunda mamá del niño, y creo que ese apoyo emocional, y no solamente en el nivel primario, sino a lo largo de toda su formación educativa, siempre el ser humano necesita ese apoyo emocional de otro ser humano. Pero la tecnología es un gran aliado que tenemos al lado. Por supuesto que sí. Querida Raquel, quiero agradecerte. Gracias por contribuir con nosotros y traernos toda esta información que hoy está muy en boga y que queremos todas las maestras traerlas ya con nosotros y trabajarlo. Y por qué no hacer que los niños se familiaricen con esto, aunque te digo que muchos de ellos ya están muy familiarizados. Sí, si algún docente de repente quiere conocer un poco más de estas tecnologías, pueden buscarme en Instagram o en Facebook con INEC Perú. Es una asociación educativa donde reiteradamente brindo diferentes talleres, charlas a colegios y también el compartir de experiencias. Entonces, sí, voy a estar muy complacida de absolver dudas o preguntas que tengan. Gracias, Raquel. Queridos amigos, de verdad qué fantástico encontrar profesoras que hacen y aportan y sobre todo comparten con los demás profesionales, con los estudiantes, para que todos nos beneficiemos. Nosotros luego de esta gran entrevista nos vamos a una pausa comercial.